Y subo a esta tribuna para hablar de un valor que debería unirnos a todas y a todos, pero que lamentablemente a la oposición parece incomodarle: la soberanía nacional. Porque hay que decirlo con claridad, la soberanía no se defiende con discursos, no se defiende con simulación, no se defiende mucho menos arrodillándose ante intereses extranjeros. La soberanía es el derecho irrenunciable del pueblo de México a decidir su propio destino, a proteger sus recursos, sus instituciones, su democracia, pero también su futuro, sin presiones externas y sin permitir que nadie venga desde afuera a decirnos cómo gobernar nuestro país. Pero eso es justamente lo que la oposición no entiende, o peor aún, lo entiende perfectamente, pero les molesta. Durante años se acostumbraron a entregar decisiones nacionales a intereses privados, económicos y extranjeros. Durante años se confundieron gobernar con obedecer. Y hoy vienen a hablar de patria, de instituciones y de democracia, quienes fueron incapaces de defender al país cuando estuvieron en el poder. Ahora resulta que quienes entregaron recursos cerraron los ojos ante la desigualdad y permitieron que intereses ajenos pesaran más que la voluntad popular. Quieren venir a darnos lecciones de soberanía. No, compañeras y compañeros, la soberanía no se presume, la soberanía se ejerce, y este gobierno la ejerce todos los días. Por eso reconocemos el liderazgo de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer firme, una mujer con visión de Estado y profundo amor por México. Una presidenta que no se dobla ante nada ni nadie, que no se vende, que no se arrodilla y que tiene claro que el mandato más importante es el pueblo. Nuestra presidenta representa la continuidad de una transformación que recuperó la dignidad nacional y dejó atrás esa vieja política entreguista que tanto extraña la oposición. Porque mientras ellos buscan quedar bien con intereses externos, nosotros le respondemos al pueblo, y que lo entiendan de una vez: la patria no se subasta, la soberanía no se mendiga, y México jamás volverá a estar en manos de quienes lo saquearon, lo vendieron y todavía tienen el cinismo de venir a hablar de dignidad. A continuación tiene el uso de la tribuna la diputada Mari Carmen Bernal Martínez del Partido del Trabajo. Tiene la palabra hasta por 7.5 minutos. Y fue a verificar los del PAN, que les quitó el registro. No me digas, 16-0, lero, 16-0, Muchísimas gracias. Por favor, les pido silencio para que pongan atención a la oradora del Partido del Trabajo. Adelante, diputada. Muchísimas gracias, senadora presidenta. Me gustaría, antes de entrar al tema que realmente nos ocupa, realizar los siguientes comentarios. Es muy lamentable que no se reconozca lo que sucedió en el pasado y que tanto afectó a nuestro país. Es muy lamentable que, lejos de aceptar los hechos de algún instituto político que ahorita prácticamente está reducido a la nada, que en lugar de que se acepten, se nieguen o que se echen culpas a otras personas. Eso se habla de no tener moral, y como no la tienen, es que se van, pese a lo que pasó en Coahuila este fin de semana. Quiero comentar que lo más parecido al halconazo en los últimos tiempos es precisamente lo que sucedió este fin de semana en Coahuila. Pero es que se nos olvida un detalle: es el PRI siendo el PRI. Porque ¿quién gobierna Coahuila? Pues el PRI.
sus viejas prácticas, movilización de estructuras con dinero, amedrentamiento. ¿Y por qué digo que lo más parecido al halconazo es Coahuila este fin de semana? Pues porque hubo persecución política como en el pasado. Se persiguieron incluso diputados federales, diputados locales, se encarcelaron y se violentó el fuero de manera flagrante. A mí no me sorprende lo que pasó en Coahuila. Insisto, es el PRI siendo el PRI. Eso que tanto detestamos y que tanto odiamos y que por eso están en donde están. No me sorprende, pero sí me preocupa. Y me preocupa mucho. ¿Por qué? Porque es un estado donde no se ha dado la alternancia, no se ha dado la oportunidad de que otra persona gobierne, es más, otro instituto político detente el poder en Coahuila. Me preocupa bastante. ¿Por qué? Pues porque imagínense cómo estarán sus temas internos, cómo estarán sus instituciones locales. Eso es realmente de llamar la atención. Lo que hoy tanto presumen debería de ser motivo de vergüenza, porque lo que sucedió en Coahuila nos tiene que marcar nuevamente la historia de nuestro país y lo tenemos que voltear a ver. Lo tenemos que voltear a ver porque tenemos que saber qué es lo que realmente está pasando en Coahuila. Es más, a estas alturas sabemos que el pueblo pone, el pueblo quita, el pueblo decide. Pues sí, el pueblo decide cuando les conviene, porque en estos momentos están a punto o desean destituir a un diputado local del Partido del Trabajo. Imagínense hasta dónde llegan en ese estado. Y quiero decirles que por el movimiento del 68, que por el tema del halconazo, lo que pasó 3 años después del movimiento del 68, el 10 de junio de 1971, por actos como ese, por actos de represión, es que precisamente el pueblo en el 2018 los mandó al basurero de la historia y ahí se van a volver a ir, ahí se van a quedar porque no hacen lo posible por salir de ahí. En el Partido del Trabajo tenemos como parte fundante de nuestra historia a los movimientos populares y a los movimientos estudiantiles que surgieron como respuesta a la cerrazón gubernamental para atender la justa demanda de la democracia del país. Aquellos jóvenes no salieron a las calles para provocar violencia, salieron a ejercer un derecho legítimo, el derecho a expresarse, a organizarse y a exigir un país más democrático. Salieron a defender la autonomía universitaria de la Universidad de Nuevo León y las universidades públicas que durante décadas fueron negadas por un régimen autoritario que confundió la fuerza con la razón y la represión con el gobierno. Miles de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México y del Instituto Politécnico Nacional y de otras instituciones educativas marcharon aquel día con la convicción de que México merecía un futuro distinto. Portaban pancartas, consignas y sueños. Escucharon bien, sueños que fueron arrebatados con armas. Encontraron frente a ellos un aparato de Estado dispuesto a callar sus voces mediante la violencia. El halconazo no fue un exceso aislado ni un hecho fortuito. Fue una acción planificada desde el poder para sembrar miedo, desalentar la participación social y castigar a quienes se atrevían a cuestionar al régimen. Fue una agresión brutal en contra de nuestros jóvenes estudiantes en aquel momento. Una de las páginas más dolorosas de la historia de nuestro país y que les debería de dar vergüenza a esos priistas que hoy vienen a esta tribuna y se mofan que ganaron un estado cuando han matado y reprimido a jóvenes estudiantes y a nuestros pueblos originarios. No tienen vergüenza. Por eso
Recordar el 10 de junio no es un simple ejercicio de memoria histórica, es un acto de justicia para que no se les olvide lo que son y lo que hicieron. Es reivindicar a quienes fueron perseguidos, golpeados, encarcelados y asesinados por defender sus ideales de libertad y democracia. Es reconocer que las conquistas democráticas de nuestro país no surgieron por concesión de los poderosos. No, nada nos han regalado, por todo hemos luchado. Es reconocer los derechos humanos, es reconocer una lucha de generaciones enteras que enfrentaron la represión con dignidad y valentía. A 55 años de aquellos acontecimientos, las y los legisladores tenemos la obligación moral de mantener viva la memoria de las víctimas y de transmitir a las nuevas generaciones la verdad de lo ocurrido, porque es lo menos que podemos hacer. Que la memoria del 10 de junio de 1971 permanezca siempre como una advertencia contra el autoritarismo y como un recordatorio permanente de que la democracia, la libertad y los derechos humanos deben defenderse todos los días, y debemos de recordar quienes no queremos que regresen al poder, porque son unos ladrones corruptos y represores, porque los caídos del halconazo viven en la memoria del pueblo de México, porque la verdad no puede ser silenciada y porque el 10 de junio no se olvida. Unidad nacional, todo el poder a los estudiantes. Es cuanto, diputada senadora. Gracias. Muchas gracias, diputada Mari Carmen Bernal Martínez. A continuación, tiene el uso de la palabra la diputada María Teresa Ili Díaz, del Grupo Parlamentario de Morena, para hablar a favor. Tiene la palabra por 2,5 minutos. Adelante, diputada. Gracias, presidenta. Hoy discutimos la ratificación de 3 nombramientos diplomáticos de gran relevancia para nuestro país, de Estados Unidos, de la India y de la Embajada de México en los Países Bajos. Y subo a esta tribuna para hablar de un valor que debería unirnos a todas y a todos, pero que lamentablemente a la oposición parece incomodarle: la soberanía nacional. Porque hay que decirlo con claridad, la soberanía no se defiende con discursos, no se defiende con simulación, no se defiende mucho menos arrodillándose ante intereses extranjeros. La soberanía es el derecho irrenunciable del pueblo de México a decidir su propio destino, a proteger sus recursos, sus instituciones, su democracia, pero también su futuro, sin presiones externas y sin permitir que nadie venga desde afuera a decirnos cómo gobernar nuestro país. Pero eso es justamente lo que la oposición no entiende, o peor aún, lo entiende perfectamente, pero les molesta. Durante años se acostumbraron a entregar decisiones nacionales a intereses privados, económicos y extranjeros. Durante años se confundieron gobernar con obedecer. Y hoy vienen a hablar de patria, de instituciones y de democracia, quienes fueron incapaces de defender al país cuando estuvieron en el poder. Ahora resulta que quienes entregaron recursos cerraron los ojos ante la desigualdad y permitieron que intereses ajenos pesaran más que la voluntad popular. Quieren venir a darnos lecciones de soberanía. No, compañeras y compañeros, la soberanía no se presume, la soberanía se ejerce, y este gobierno la ejerce todos los días. Por eso reconocemos el liderazgo de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer firme, una mujer con visión de Estado y profundo amor por México. Una presidenta que no se dobla ante nada ni nadie, que no se vende, que no se arrodilla y que tiene claro que el mandato más importante es el pueblo. Nuestra presidenta representa la continuidad de una transformación
que recuperó la dignidad nacional y dejó atrás esa vieja política entreguista que tanto extraña la oposición. Por eso estoy convencida de que la labor de los nombramientos ratificados el día de hoy contribuirá a consolidar un México más fuerte, más respetado y con mayor capacidad de construir alianzas estratégicas que impulsen el bienestar, el desarrollo y la prosperidad compartida. Termino, Presidenta, porque mientras ellos buscan quedar bien con intereses externos, nosotros le respondemos al pueblo, y que lo entiendan de una vez: la patria no se subasta, la soberanía no se mendiga, y México jamás volverá a estar en manos de quienes lo saquearon, lo vendieron y todavía tienen el cinismo de venir a hablar de dignidad. Es cuanto. Suscríbete, dale like, déjanos tu comentario. Síguenos en YouTube, Facebook, TikTok e Instagram. México en Transformación.